Bueno, el tema de hace algunos semestres en la sede de Manizales de la Nacional, en la Cátedra de Paz. Y la Cátedra de Paz no se refiere solamente a que hubo, que está en su etapa final, un proceso de paz con la guerrilla más antigua de la región latinoamericana, las FARC. Esa fue una razón por la cual se estableció la cátedra. Pero lo que es importante, y con esto quiero enfatizar algo que me parece sustancial, es que la paz se refiere a todo el contexto de conflictos con violencia que ha habido en la historia republicana de Colombia. Nuestro país es el país más violento de la región latinoamericana de toda la historia republicana. Siempre ha tenido violencias. Muchos dicen que es problema de conflictos. Los conflictos son inherentes a las relaciones sociales. Todas las relaciones sociales, de una u otra manera, de forma explícita o no, tienen conflictos que son provocados por las diferencias que hay en muchos aspectos entre los grupos sociales. Entonces el problema no es que haya o no haya conflictos, porque siempre en las relaciones sociales hay conflictos. Lo importante es cómo se manejan, cómo se administran los conflictos. Y para eso está el conjunto de la sociedad y sobre todo el Estado. Entonces, ¿cuál es la función del Estado en términos del manejo de los conflictos? Institucionalizarlos. Entonces, la función fundamental del Estado en términos de las relaciones sociales es institucionalizar los conflictos. Es decir, que no se desboquen, no se salgan y se expresen en violencias. Entonces el Estado, si tiene éxito, si es un Estado fuerte, no fuerte porque tenga mayor o menor número de efectivos en la fuerza pública, sino porque tenga la capacidad de que crean en el Estado, de que el Estado tenga la legitimidad suficiente para institucionalizar los conflictos, no para que desaparezcan, porque, insisto, son inherentes a las relaciones sociales. Entonces, en la medida que el Estado tiene éxito y es un Estado fuerte, legítimo, puede lograr reducir la violencia e institucionalizar los conflictos. Y además, como las sociedades son muy diversas, siempre hay grupos de intereses que obviamente buscan favorecer los propios en oposición a los de los demás. Entonces, la otra función indispensable de los Estados es buscar la negociación de los intereses. Si tiene éxito en esos dos aspectos, institucionalizar los conflictos y lograr que se negocien los intereses,
se reducen al mínimo las violencias. Y el Estado es un Estado fuerte en términos políticos. De lo contrario, será un Estado débil en términos políticos, por más de que tenga toda la fuerza pública que quiera. ¿Cómo podemos definir nosotros el Estado colombiano? Un Estado siempre ha sido débil políticamente, porque no ha tenido la capacidad suficiente de institucionalizar los conflictos, de que se negocien los intereses, y todo esto desemboca en la violencia, no en la violencia, sino en diferentes tipos de violencias. Y la violencia más peligrosa, más dinámica, por su capacidad de reproducirse ella misma y otras violencias, es la violencia de carácter político. Y la expresión más clara de la violencia política son los grupos, las guerrillas y los grupos armados que se enfrentan al Estado. Si nosotros miramos la historia de Colombia, vemos que desde el siglo XIX, en toda la época republicana, desde el comienzo de la época republicana, siempre ha habido guerras civiles. Las más fuertes de todas fueron las de la segunda mitad del siglo XIX, que terminaron al inicio del siglo XX, que fue la guerra de los 1000 días. Pero eso no quiere decir que se hubiera acabado la violencia política, porque posteriormente hubo amagos por los cambios en los gobiernos, de partidos en los gobiernos, y sobre todo a mitad del siglo XX, por la época que se ha denominado la violencia, escrita con mayúscula, que es más o menos de 2 décadas, desde mediados de los años 40 hasta mediados de los años 60. Ahí aparecieron los grupos guerrilleros, los dos más fuertes, las FARC y el ELN, fuera de otros. Está terminando el conflicto con las FARC, empezando todo el proceso complejo de negociación con el ELN. Pero al margen de eso, el hecho de que exista la violencia política, es decir, que se confronta directamente con el Estado en busca de apropiarse del Estado, hace que se reproduzcan otros tipos de violencias. Entonces, los paramilitares, las BACRIM, todos los nombres, hasta la actual más nombrada, el Clan del Golfo, son ese tipo de violencias que se han desarrollado a la luz o como consecuencia de la violencia política, que desde mediados del siglo XX ha sido la de las guerrillas. Frente a eso hay un contraste en el caso colombiano. Es el país de la región latinoamericana que más ha tenido en forma permanente elecciones, cambios regulares de gobierno. Es un esquema de democracia liberal, como se llama, o de democracia representativa, que ha sido más que todo formal, una democracia formal, que una democracia real. Pero eso no tiene comparación con ningún otro país de América Latina. Las dictaduras en Colombia han sido pasajeras y escasas. La más visible, que recuerdan, fue la inducida por el mismo bipartidismo, que fue la dictadura militar posterior a unos años de dictadura civil, cuando cerraron el Congreso, el gobierno conservador,
de Mariano Ospina Pérez en 1949. Entonces, el conflicto de la violencia que ya había comenzado con mayúscula hizo que un sector del Partido Conservador, apoyado por el Partido Liberal, que estaba siendo la víctima, indujera el golpe de opinión, como lo llamó Darío Echandía, porque no hubo un solo muerto, que comenzara el gobierno el 13 de junio de 1953 del general Rojas Pinilla, y que cuando pensó apropiarse y quedarse como dictador permanente, entonces vino la reacción de toda la sociedad civil y el año de interregno de la Junta Militar de Gobierno entre 1957 y 1958, periodo en que se diseñó el Frente Nacional, los 16 años de gobierno. Detrás de todo esto, con la regularidad de la democracia formal en la mayor parte del tiempo, representativa, estuvo el bipartidismo, Partido Liberal y el Partido Conservador. Partidos que siempre estuvieron en pugna y buscaron permanecer en el poder la mayor parte del tiempo. Fue lo que se llamó por parte de los historiadores las hegemonías de partidos. Entonces querían permanecer el Partido Conservador hasta que por una división o algún conflicto perdía las elecciones y entraba el Partido Liberal. Desde mediados de los años del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuando se formalizó el Frente Nacional, una alternación entre los partidos. Entonces, esa es otra característica que diferencia a Colombia del resto de países de la región, de la gran mayoría de países de la región. El bipartidismo, que fue el que le permitió conformar una nacionalidad, la identidad nacional se fortaleció con el bipartidismo, pero sobre bases ideológicas. Entonces, hecha este esquema general, en donde la cátedra de paz no se refiere solamente a las negociaciones con las FARC, ni con el ELN, sino a todos los conflictos armados, la debilidad política del Estado que no ha sido capaz de institucionalizar los conflictos que son inherentes a las relaciones sociales, ni que se negocien los intereses diversos de los grupos sociales. Esa debilidad política del Estado ha permitido que la violencia siempre haya estado presente en las relaciones sociales durante la época republicana. Sobre esa base del contexto general, vamos a hacer una rápida descripción de conceptos básicos. Voy a mencionar 5 conceptos básicos que me parece que son importantes para tenerlos en cuenta. Son las ciencias y las teorías. ¿Qué caracteriza a los seres humanos en mirar la realidad, en apreciar la realidad, en entender la realidad? Lo que cada persona, cada grupo social ve como una realidad, la realidad es así, X, Y, Z, no es la realidad, son interpretaciones de la realidad. Unas se aproximarán más a otras, unas serán más cercanas, como se llama en las ciencias, serán más objetivas. Quienes, perdón, un paréntesis, quienes estén muy entretenidos con sus teléfonos celulares, sería más conveniente que estuvieran afuera. Pueden libremente mirar mejor el teléfono, conversar con sus compañeros
y no hacer el papel ridículo de hacer presencia física, pero con la cabeza en otro mundo. Entonces me perdonan que haga eso, pero es que es muy molesto. Si ustedes estuvieran aquí parados, les molestaría igual o más de lo que me molestamos. Entonces cierro el paréntesis. Decíamos que lo que ve cada persona o cada grupo social de la realidad no es la realidad misma, es una interpretación que puede acercarse más o menos, depende de diferentes cosas. Entonces las interpretaciones más cercanas a la realidad es lo que se conoce con el nombre de ciencias. Entonces las ciencias son sobre la base de las teorías que son elaboraciones de interpretación de la realidad, tienen un rigor suficiente para acercarse un poco más o un poco menos dependiendo del tipo de teorías, y cada teoría tiene formas, grupos de teorías tienen formas de interpretar la realidad. Entonces, entre más científico sea una interpretación, pues más cercano de una realidad, más objetivamente puede ser. Entonces, esas teorías son como se diseñan y como se presentan las bases de esa interpretación de la realidad. ¿Y cómo se elaboran esas teorías? Con unos métodos, con unas formas establecidas, unas reglas de juego que permiten que las teorías de cada una de las ciencias, tanto sociales como ciencias naturales, como las llamadas ciencias exactas, buscan acercarse más a una interpretación de la realidad. Entonces, como tercer punto, tenemos que la realidad no está presente al pie de la letra en las mentes ni en los grupos científicos. Son interpretaciones muy cercanas, muy objetivas. Lo más objetivo posible quiere decir que se aproxima más a lo que en realidad ocurre. Y es tal la certeza de las interpretaciones diversas que hay diferencias entre las ciencias sociales para interpretar un hecho político o de transformación de la naturaleza o de relaciones sociales. Entonces, por eso hay diferentes teorías en cada una de las ciencias, tanto ciencias sociales, la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología, incluso la filosofía, que es mucho más interpretativa que metodológica, y las ciencias naturales, la química, la física, la biología, o la aplicación de las ciencias naturales, las ingenierías. Las ingenierías son basadas en tecnologías, en técnicas para aplicación de los conocimientos científicos, en particular de las ciencias naturales. Entonces, todo esto, lo que hay que mirar y que condensa lo que he planteado hasta ahora son las ideologías. Ideologías son formas de ver la realidad social, la realidad física, la realidad de la naturaleza, la realidad en cualquier tipo de aspectos. Ideologías es una lente, digamos así, una lente mental para poder interpretar, no necesariamente de manera consciente. Algunos sí, las ciencias, la característica de las ciencias es que las ideologías son conscientes, están expresadas en las teorías y buscan acercarse lo más posible a la realidad.
pero siempre las ideologías están presentes de diferente naturaleza en todas las mentes humanas y en todos los grupos sociales. Y es la forma de acercarse más o menos, o de alejarse más o menos de esa interpretación de la realidad. Entre más fuerte sea una ideología, tiende a tergiversar más la realidad. Y, sobre todo, cuando no son para poder interpretar de manera científica la realidad, entonces están convencidos de que esa es la única verdad. Entonces una ideología fuerte, sectaria, digámoslo así, dice: yo soy el único que piensa en lo que es en realidad, y la verdad es la mía, no la verdad es la de los demás. Y entonces ahí nacen los conflictos sociales que habíamos hablado nosotros. Entonces todas las diferencias de las relaciones sociales están mediadas por las ideologías, y de ahí surgen los conflictos, que si no hay fortaleza del Estado en términos políticos, desembocan en violencia. Entonces las ideologías son fundamentales, están presentes en todo tipo de pensamiento, y entre más se alejen del pensamiento científico, de las teorías, más pueden alejarse de la interpretación de la realidad, más se apropia a decir: la única verdad que existe es la mía y no la de los demás. Entonces esto es lo que hay que mirar. Y el último concepto, que es el de la historia. La historia no solo es una ciencia social, sino que es un mecanismo, un medio fundamental de validación de las ciencias. La historia sirve para constatar que está más cercano de la realidad de una ciencia u otra, porque la historia también es una serie de interpretaciones de la realidad, no solo en términos sociales, sino en términos de las ciencias naturales, en la física, en la química, en la biología. Entonces la historia es una forma de validación, la forma principal de validación de las ciencias, todo tipo de ciencias naturales, sociales, físicas. Entonces ese es el peso de la historia. Y la historia no es la verdad en ningún caso. Se aproxima más, se aproxima menos, depende del tipo de teoría que hay. Entonces, sobre la base de esos conceptos generales, conceptos básicos, vamos a pasar a los temas destacados, temas que vamos a tratar, que ustedes van a colaborar conmigo. Y tenemos un grupo de temas que vamos a repasarlos muy rápidamente, como ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces vamos a tratar el primer tema, que todos ellos están relacionados directa o indirectamente, de una u otra manera, con el problema de la búsqueda de la paz. Y son temas críticos, es decir, son temas importantes para ese proceso largo que todos, o la mayor parte de los habitantes y grupos sociales de este país buscamos, en la búsqueda de unas relaciones sociales que estén libres de violencia hasta donde sea posible. Entonces todos estos temas tienen que ver de una u otra manera con esa búsqueda, con ese anhelo de la paz. El primero de ellos, como ustedes pueden ver, es el de la ética pública y privada. El segundo, la fuerza pública, que según la Constitución de 1991 está compuesta por 4 fuerzas: 3 fuerzas militares y una fuerza civil. Fuerzas militares del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Fuerza Armada Civil, la Policía Nacional. Eso lo denominó la Constitución del 91, la
fuerza pública. El tercero, el problema de la tierra. Como vamos a ver, el problema de la tierra es esencial, es fundamental. Es, a mi juicio, la dinámica más perversa, más fuerte, más constante que ha atravesado toda la historia de este país como problema central, causal y copartícipe de la violencia, no de la violencia, de la violencia. La corrupción pública no necesita, en este momento en que en todos los noticieros sale el problema de la corrupción, que ha alcanzado lo que se creía inviolable por la corrupción, que es una de las ramas del sector público, una de las ramas del Estado, la justicia. No necesita más explicación, obviamente. La religión y la política, la mezcla de la religión y la política. Las religiones son ideologías, y no digo la religión, hablo de las religiones, porque son muy diversas. Y es una fuerza ideológica enorme, enorme en todas las sociedades. Antes no había conflictos grandes, sobre todo que desembocaran en conflictos armados, cuando las religiones eran politeístas, es decir, en que creían en diversos dioses. No había conflictos porque las diversas religiones tenían muchos dioses y no había competencia por cuál era el mejor o cuál era el menos bueno o cuál era el menos malo. Solamente cuando aparecieron las tres religiones fundamentales monoteístas, es decir, con un solo Dios, empezaron los conflictos armados, las guerras de religiones, porque cada una de esas tres religiones buscaba y decía: el Dios verdadero, el único Dios que realmente es el que existe, es el de mi religión, los demás no. Entonces venían los conflictos armados. ¿Cuáles fueron estas religiones? Antes de la era actual que llevamos, ¿en qué siglo estamos? ¿Siglo XXI será? Bueno, entonces antes de la era apareció la primera religión monoteísta, que fue el judaísmo. Después vino la religión con el mismo Dios, pero con interpretaciones distintas, la religión católica, las religiones cristianas, todos compitiendo con que es el mismo Dios, pero la forma de mirarlo yo, o sea, mi lente ideológico, lo mira mejor que lo mira el otro. Entonces viene la competencia de las religiones cristianas. Antes de los años 70 del siglo pasado, no había discusión, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de la población era muy pequeña en ese entonces, ha crecido mucho últimamente, era la única religión era la religión católica, apostólica y romana. Entonces no había competencia, pero a partir de los años 70 del siglo pasado comenzaban a aparecer las religiones cristianas con el mismo Dios, pero con visiones e interpretaciones distintas. Y ahorita hay módicos 2 grupos de religiones cristianas. Entonces ya vienen los problemas y la mezcla con la política. Antes la mezcla con la política se veía como natural, cuando era una visión generalizada en Colombia de la religión católica, apostólica y romana. Después ya no. La otra religión que apareció después fue la de los maometanos, que está centrada básicamente en
el Oriente Medio, en el cercano Oriente, como lo llaman otros. También hay divisiones fuertes entre ellos. Entonces, esos son los tres núcleos de las religiones monoteístas, y entre más competencia haya, más mezcla con la política, y la política, las relaciones políticas son inherentes a las relaciones sociales, porque hay diferencias y nunca habrá posibilidades de igualdad. La utopía del comunismo se mostró con el tiempo que era una utopía y que nunca la naturaleza humana va a permitir que haya igualdad, y fue demostrado con las décadas del régimen que comenzó hace exactamente 100 años con la Revolución de Octubre y lo que se formó posteriormente en la Unión Soviética y la desaparición finalmente de la Unión Soviética en 1990. Durante ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la Guerra Fría, los dos bloques, etcétera, etcétera. Todas estas referencias son referencias históricas que tienen que ver con esa forma de mirar la realidad, o esas formas, porque son diversas formas. Política económica. La política económica es parte del Estado, de las funciones del Estado, es decir, cómo administra los bienes públicos, los bienes privados, la explotación o el uso de la naturaleza, cómo se distribuye la riqueza. Nunca habrá igualdad, pero hay que buscar que sea lo menos desigual posible. Y otra de las características de nuestro país, bien complicado, es que es el país más desigual de América Latina, cosa que no es verdad. Es decir, una concentración de la riqueza en un porcentaje muy pequeño frente a un porcentaje muy alto de concentración de la pobreza y de la miseria. Y eso ha sido una constante a pesar de los cambios y de la mutación que ha habido en la historia del país, sobre todo el paso de la premodernidad a la modernidad. Colombia, característicamente, y una de las diferencias con el resto de países, es uno de los países de modernización, y le pongo el adjetivo capitalista, porque ha sido una modernización inducida por la expansión de las relaciones capitalistas más tardía de la región, teniendo en cuenta el tamaño del país en términos de territorio, en términos de su población y en términos de la economía. Es uno de los países de mayor retardo. Comenzó en medio del caos de la época de la violencia a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Entonces fue un proceso de modernización caótica y tardía a mediados del siglo pasado. A diferencia de otros países, como el ejemplo de Argentina, que se modernizaron a fines del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX. Y esa modernización capitalista implicó lograr una economía exportadora sostenible, sostenida, permanente. Entonces buscar productos de exportación que fueran comprados por otros países de manera permanente, sostenida. Y a partir de ahí inducir importaciones de maquinarias y elementos que permitieran iniciar un proceso de industrialización sostenida. Esa es la modernización capitalista. Y Colombia, con varias interrupciones, inició su proceso de modernización capitalista sostenida a mediados del siglo pasado de manera caótica en medio de la época de la violencia, gracias al aumento internacional de los precios del café
un producto que había estado avanzando desde el siglo XIX. Fue la raíz de la segunda colonización más importante después de la que se creó después de la época de la conquista, la colonización antioqueña. Manizales fue uno de los núcleos de esa expansión que empezó en la región que es Santa Fe de Antioquia, al norte de Medellín, y se desplazó hacia el sur, apoyado en la expansión de la economía campesina sobre la base del cultivo del café. Y eso tuvo muchos altibajos que no lograron sostenerse, pero sí lograron que se poblara más este país, y la colonización antioqueña llegó hasta el norte del valle y hasta el occidente, noroccidente del Tolima. Entonces, toda esa colonización fue por el lado. Y después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un aumento importantísimo, sostenido en los precios internacionales del café. Y ahí se inició, no de manera interrumpida como había sido antes, el proceso de modernización capitalista. Narcotráfico, todos hemos oído hablar del narcotráfico. El problema del narcotráfico, producto de la modernización capitalista, entre otras cosas porque es un producto de exportación que no está legalizado, obviamente, o si no, no sería el problema que tenemos ahora. Entonces hay mercado y es uno de todos estos factores que están relacionados con la violencia, con el narcotráfico, obviamente. Los partidos políticos, que es una forma de organización para agrupar sectores de la población, sectores de ciudadanos de la población, que sirven de mediadores con el Estado para intereses que están en función de ideologías de interpretación de la realidad. Entonces, los partidos políticos han tenido una evolución muy compleja. Ahorita están en uno de sus puntos más bajos, sino en el punto más bajo en la historia republicana de Colombia. Las guerrillas, ya las hemos mencionado varias veces. Todos estos factores que estamos señalando son factores propios de ese conflicto, de esos conflictos desbordados en violencia, porque los conflictos, insisto, son inherentes a las relaciones sociales, las violencias no. El sistema político. ¿Sistema político qué es? Hay unas reglas de juego de organización que se reflejan en las leyes, en la Constitución, en los decretos, que se llama régimen político. El régimen político es la forma en que se organiza una sociedad en términos globales, administrada por el Estado. Son las reglas del juego, expresadas en la Constitución, las leyes, etc. En cambio, el sistema político es la manera como se expresan esas reglas de juego. Pueden expresarse más cercano o más al pie de la letra con esas leyes, o pueden alejarse más. Un sistema político es la forma real como se expresa un régimen político. O sea, si se cumplen más o si se cumplen menos las leyes y qué tipo de leyes se expresan en el sistema. Entonces, ese sistema político, entre más alejado esté del régimen político, más propensa es la sociedad a las violencias. Política y democracia, pues la democracia se supone que la definición clásica del gobierno del pueblo se supone que se hace a través de las relaciones públicas según los intereses
qué es lo que constituye la política. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a mirar, no en su totalidad. Esto está como para 2 sesiones como la de hoy, pero depende de la dinámica que desarrollen ustedes, que va a ser cada uno de estos puntos, va a ser expresado por columnas de opinión, la mayoría de ellas en El Espectador. Las 2 iniciales de los 2 primeros temas son escritas por mí en El Espectador, otras, ahí hay esquemas en cada una de ellas que dicen del autor quién es, a qué tema de estos que nos hemos referido corresponde, etc. Entonces vamos a hacer ese repaso rápido de las columnas de los periódicos que corresponden a cada uno de los temas. La primera, el tema de educación cívica. Entonces es uno de las columnas. El segundo tema es el tema, ahí sale, vamos a mirar los que hemos hablado cada uno de ellos y cada columna corresponde a uno de esos temas. En la pantalla ven ustedes al final el tema y la columna respectiva. Entonces tenemos el primero, que es la ética pública y privada, y el segundo, la fuerza pública, 2 columnas con sus títulos respectivos. Al final del título de la columna, abajo está el título o el nombre del tema que ya he hecho referencia. El tercero, el problema de la tierra, que habíamos dicho que era uno, si no el problema más complicado de todos, con la columna respectiva. Entonces, ahí dice quién es cada uno de los columnistas. El cuarto, la corrupción pública. Pública quiere decir que es lo que se expresa hacia afuera de la actividad privada. El 5, religión y política. Todos estos temas ya acabo de referirme. El 6, la política económica. 7, con su respectiva columna, narcotráfico. 8, el tema de partidos políticos. Hay una columna del número 4 que son 2 columnas sobre el mismo tema, que es el tema de la corrupción pública. Hay 2 columnas, por eso aparece con el mismo tema. Y vamos a partidos políticos. Guerrillas, respectiva columna. Sistema político, política y democracia.